Bienvenidos a la revisión de un protocolo de vigilancia epidemiológica. Para esta ocasión revisaremos el protocolo de infección respiratoria aguda. Esta imagen que están viendo es la imagen de una obra titulada La peste de 1656 en Nápoles, que está en el Museo de San Martino. Encontramos que para poder identificar la infección respiratoria aguda debemos tener claro o por lo menos una sospecha clínica aproximada de los diagnósticos que tenemos. Para el corte de mayo del 2025, entre enero y mayo, encontramos que para el diagnóstico de infección respiratoria aguda, el 57.4% de ellos eran diagnósticos no definidos, siendo el más común neumonía no especificada. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos si es una neumonía viral, si es una neumonía bacteriana, si es una neumonía fúngica, y esto nos lleva a que el tratamiento terapéutico no esté enfocado al diagnóstico terapéutico. De ahí la importancia de poder colocarle nombre y apellido a la sospecha clínica de lo que estamos observando, el cual puede ser determinado ya sea por clínica o por paraclínicos, asociado a la edad del paciente y la clínica. Tenemos otro que es la infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores, que este ni siquiera nos determina si es una infección pulmonar, bronquial, traqueal, laringea, y otras como infección aguda de las vías respiratorias superiores, como diagnóstico de hospitalización, o neumonía lobar no especificada, que nos dejan lo mismo, que es una tuberculosis, es una neumonía bacteriana, es una neumonía viral, es una neumonía fúngica, ¿qué es? Entonces es importante empezar a este casi 60% de los diagnósticos colocarles un apellido basados en la clínica y la edad del paciente, así como las ayudas terapéuticas y los diagnósticos instaurados. Tenemos que para las neumonías existen algunas precauciones que en nuestro algor lo llamamos aislamientos. Para ello se presentan estándar, que son las medidas que tenemos que tener con todas las patologías, sean neumónicas o no neumónicas, el contacto, precauciones de gotas y precauciones de aerosoles. Tenemos entonces que las estándar son las que debemos usar siempre con todos los pacientes. Higiene de manos, guantes cuando se requiera, protección facial cuando vamos a hacer procedimientos donde hay riesgo de salpicaduras, bata igual, prevención de pinchazos, la higiene respiratoria, la limpieza ambiental, la ropa de cama o la ropa blanca, la eliminación de los desechos y los equipos para la atención de pacientes con las medidas de cuidado que deben tener. Como contacto, entonces tenemos el lavado de manos, el uso de batas, el uso de guantes, equipos médicos dedicados para el paciente, su fonendo, su tensiómetro específico, y una habitación privada o en caso de tener más de un paciente con la misma patología, áreas de corte. El otro tipo de precauciones son el de gotas, en el cual tenemos que tener en cuenta el distanciamiento de más o menos 1 metro entre el paciente y los demás, la higiene de manos, el uso de mascarilla y también una habitación privada o de corte. Y por último de aerosoles, en la cual necesitamos un N95, una habitación privada, es ojalá con presión negativa, con su puerta cerrada, una higiene de manos y en caso de tener contacto con el paciente con sus fluidos, ahí sí requerimos una bata o unos guantes, de lo contrario no sería necesario. Unos ejemplos típicos son la tuberculosis y el SARS. Ahora bien, para las medidas estándar están las neumonías virales en adultos, la enfermedad estafilocócica, la neumonía neumocócica, la neumocitis girovensis, la neumonía por estafilococcus aureus, la neumonía por clamidia, fúngica,
la neumonía por hemófilos influenza tipo B en adultos, cualquier enfermedad infecciosa respiratoria aguda que no esté clasificada en las próximas que vamos a hablar en los adultos, las enfermedades respiratorias virales no cubiertas en las que vamos a hablar más adelante, también en adultos. Esos requieren solo precauciones estándar, no es necesario aislamiento de gotas, no es necesario aislamiento de contacto, no es necesario aislamiento de aerosoles. Tenemos que usar precauciones de gotas, además de las de estándar, en neumonía por hemófilos influenza tipo B en lactantes y niños, neumonía meningocócica, neumonía por estreptococos del grupo A en adultos, neumonía por estreptococos del grupo A en lactantes y niños pequeños, enfermedad estreptocócica neumónica por estreptococos del grupo A. ¿Cuánto tiempo? Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva, es decir, una vez tengamos un día de tratamiento con el antibiótico indicado, el paciente puede salir de aislamiento o de precaución por gotas y pasar solo a estándar. Tenemos que usar estándar y de contacto. ¿En quiénes? En los que tienen enfermedad respiratoria aguda, en niños y bebés que no esté cubierto en cualquiera otra de las que hemos mencionado. La bronquiolitis, la infección del virus para influenza, la infección por virus sincitial respiratorio, la neumonía por cepacia, específicamente esas. Entonces, estándar más contacto, no gotas, no aerosoles, es estándar más contacto. ¿Cuánto? Todo el tiempo que dure la enfermedad. Y de aerosoles, gotas, contacto y estándar, todas las precauciones las tenemos que atender en los síndromes respiratorios agudos severos o SARS, como el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID. ¿Cuánto? Todo el tiempo que dure la enfermedad. Y ahora, estándar, gotas y contacto para aquellas neumonías generadas por adenovirus, en quienes durante toda la enfermedad. De aquí radica la importancia de que le coloquemos un apellido a los diagnósticos. Con eso podemos determinar si es un paciente que requiere medidas estándar o requiere algún tipo de aislamiento diferente o varios de ellos. En esta gráfica vemos la incidencia de la infección respiratoria aguda en los últimos 3 años. Vemos cómo en el 2023 se presentó un gran pico al comienzo del año. En el 2024 hubo una prevalencia constante, pero ya para el 2025 se presentó un aumento mayor a los años anteriores. En este momento tenemos una incidencia mayor que la presentada en los últimos 5 años. ¿A quienes se presenta un gran porcentaje? En los menores de 5 años y en los mayores de 60, que son la población de riesgo. Aquí vemos el canal epidémico y vemos que ya para el cuarto y quinto periodo encontramos que sobrepasamos lo esperado comparado con los últimos años, entrando en este momento en fase de epidemia a partir del mes pasado. Ahora, ¿cómo definimos una infección respiratoria aguda grave dentro del contexto del Instituto Nacional de Salud? Entonces, toda persona con una infección respiratoria aguda, con antecedente de fiebre y tos no mayor a 10 días, que requiera manejo intrahospitalario. ¿Y a cuál llamamos infección respiratoria aguda grave inusitado? Aquel que sea una infección respiratoria aguda grave, es decir, paciente con infección respiratoria hospitalizado, que tenga antecedente de fiebre o tos no mayor de 7 días de evolución, ¿sí? Y que tenga ser trabajador de la salud, ser trabajador del sector avícola o que tenga un antecedente de viaje en los últimos 14 días en áreas internacionales con infecciones o agentes respiratorios nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un paciente, personal de la salud, que trabaja en el área, supongamos hospitalización, que tenga contacto con pacientes. Si lo hospitalizamos por una infección respiratoria aguda grave, lo consideramos con un ERE inusitado. Y esto requiere notificación obligatoria y descarte de COVID como una de las patologías. Otros casos de infección respiratoria aguda grave inusitado. Paciente de 5 a 65 años que previamente era sano, que no tiene ningún antecedente de morbilidad
y que presenta un deterioro rápido que requiere vasopresores o apoyo ventilatorio en 72 horas desde el inicio de los síntomas. Todas las muertes de infección respiratoria aguda grave que no se conozca el tipo claro de etiología. Y todos los conglomerados de infección respiratoria aguda donde hayan 2 o más casos en entornos familiares o un caso en fuerzas militares, privados de la libertad o policía. ¿Qué tenemos que hacer en caso de muertes por infección respiratoria aguda? Debemos asegurar los procesos de necropsia, tomas de muestra, procesamiento y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia en caso de una infección respiratoria aguda grave inusitada. En caso de muerte menores de 5 años, debemos asegurar también la necropsia, la toma y el envío de muestra al Laboratorio de Salud Pública. Y en caso de no ser posible realizar la necropsia por alguna razón, que se espera que no ocurra, se debe recolectar al menos muestras de secreción respiratoria de aspirado nasofaringeo. Algunos interrogantes que quedan para irlos trabajando en el transcurso del tiempo. Solicitar panel viral. Tenemos la posibilidad de hacer panel viral en esta institución. Pruebas de COVID. El COVID no se ha ido, persiste, aún tenemos COVID. ¿Cómo lo diagnosticamos? Tenemos las pruebas, utilicémoslas. Definamos, este paciente tiene una neumonía bacteriana, tiene una neumonía viral, tiene una neumonía fúngica. El personal de la salud, especialmente el médico, si los médicos especializados con más razón tienen la capacidad clínica para determinar si una infección es probablemente bacteriana o es probablemente viral o fúngica. Y tener en cuenta a quienes tenemos que utilizar las precauciones, qué paciente vamos a tener en aislamiento, con precauciones, ya sea de gotas, de contacto, de aerosoles. También hay que colocarle a esto el apellido, aislamiento o precauciones de contacto, precauciones aerosoles, precauciones de gotas o precauciones estándar, que es netamente el médico quien debe, bajo su criterio clínico y su pericia diagnóstica, poder determinar cuál es el correcto aislamiento que se requiere para el paciente. Hasta aquí un protocolo más del Instituto Nacional de Salud. Esperamos que sea de su agrado y les aporte algo en su trabajo diario. Transformando datos en estrategias.